Muy bien, bueno, continuamos con nuestra sesión. Continuando con la misma línea que estamos analizando, habíamos mencionado acerca de cómo hay una transformación genética y que tenía un propósito muy claro por parte de Dios al querer tener una descendencia. En la Escritura habla de tener una descendencia, no muchas descendencias. Hay muchas generaciones, pero hay solo una línea genética, la de los hijos de Dios y la de los hijos de los hombres, ¿sí? La de los hijos de Dios, esa transformación genética, ya expliqué, se da cuando viene la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Bien? Bueno, claro, usted tenía una pregunta, nos quedamos en que iba a ser ahora. La pregunta es esta, ¿cómo uno hace algo para que eso del Espíritu Santo se active o es deliberadamente de parte de Dios que abre los ojos? Es por parte de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el soplo de quién viene. Exacto, no es entre nosotros. Eso es total y absolutamente de parte de la soberana voluntad de Dios, basándose en la creencia de cada uno de nosotros. Cuando yo lo creo, sé que eso es cierto, viene esa transformación, viene esa participación de la resurrección con Cristo y viene esa modificación para que podamos ser activados y adquiramos la mente de Cristo, ¿sí? La regeneración espiritual y se nos abre el entendimiento, que es lo que vimos, leímos, no tenían los discípulos, porque no había llegado el momento, hasta que está ahí con ellos el Señor Jesús. Pero es pura voluntad de Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer para que eso pase. Solo creer. Solo creer. Como Abraham creyó. Bien. De la misma forma. ¿Bien? Bueno. Ahora bien, esta descendencia, que este era el objetivo primordial ahí en sus apuntes, era generar y preservar a su única descendencia. No hay necesidad de que haya otra, una sola descendencia, y que a través de todas las generaciones que viniesen, toda la reproducción biológica que estaría incluida dentro del vínculo matrimonial, se iba a ir dando este nacimiento de esta única descendencia de Dios mismo. Toda esta propagación de la raza humana sobre la Tierra, el planeta Tierra, se va a cumplir a través de lo que se ha descubierto y se está estudiando tanto, y que entre más se estudia, más sorprendidos quedan los científicos. Como lo he mencionado en clases anteriores, que si bien para nosotros nos causa maravilla, asombro, pero confirmación de cómo esto que estamos hablando de la genética es totalmente cierto, pero para la ciencia siempre trata de hacer tomar su partecita. Bueno, sí, es que por un lado está bien, la ciencia descubre y así, 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 pero cada vez que hay un descubrimiento se confirma lo que la misma palabra de Dios nos informa, lo que nos habla, lo que nos dice. Por ejemplo, creo que en una clase lo comenté, como todos los aminoácidos que tienen su nombre propio, bioquímico, forman un encadenamiento y una sucesión de recombinaciones, y que eso es lo que origina esa unión de aminoácidos en las dos tiritas helicoidales que forman el propio ADN. Los nombres que se le dieron, que no fueron accidentales, sino yo veo la mano de Dios ahí. Y cuando están los nombres de todos los genes, se va formando versículos bíblicos en la cadena genética del hombre. Y alguien lo descubrieron científicos israelitas. En hebreo, en arameo, porque vieron que la sucesión de nombres de la cadena de los genes
parece que se parecía a un idioma. Empezaba a decir que es interesante esto, esta forma como están acomodados los genes en la cadena genética, parece que forma parte de un idioma. Y empezaron, eso lo metieron en computadoras y hacer un análisis y todo, hasta que resultó, sí, es un idioma. ¿Cuál idioma es? El arameo. Y cuando lo traducen, ¿qué estaba diciendo? Y en Dios, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y otras más cosas, pero eso no fue lo impresionante de esto, O sea, que estuvieran los textos bíblicos en la cadena genética, sino que se leen, digamos, de izquierda a derecha, pero cuando se leen de derecha a izquierda, en forma inversa, también habla de versículos bíblicos, de otros versículos. Eso solo Dios lo puede hacer. No hay otra forma de explicarse. Nosotros, bueno, si ustedes dicen Anita lava latina y la dicen al revés, a ver, digan al revés, Anita lava latina. Está bien, el único a lo que llegamos. Más allá no podemos avanzar. Esa es nuestra única limitación, ¿sí? Pero la cuestión genética solo Dios lo hace. Y dentro de esa cadena genética están la parte que corresponde a los alelos que le llaman, y los codones, y tienen unos nombres muy raros, no viene al caso. Ahí por ahí se encuentran los genes que manejan la espiritualidad, ¿no? Que es el MAT2, que ahí se activa cuando entra la llenura del Espíritu Santo, ahí empieza a funcionar. Ahí empieza. ¿Cómo se llama el gen? VMAT2, BJMAT2, todo con mayúscula. VMAT2. Ajá, así lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar si quieren está fácil de encontrar. Que lo descubrió un biogenetista muy reconocido a nivel mundial, Dr. Dinkheimer, que fue el que descubrió el gen, lo publicó y ahora sí los científicos ya anuncian y lo dicen. ¿Ese gen es de la espiritualidad de todo tipo de espiritualidad? O sea, de todo tipo de espiritualidad, y todas las estructuras cerebrales también se descubrieron y se sirven para eso. La cuestión está en qué espíritu es el que va a entrar ahí. ¿Qué espíritu va a entrar ahí? ¿Qué espíritu lo va a activar? Porque finalmente, como toda esa genética también está mezclada con la cuestión terrenal, y lo terrenal se está alimentando también de un ámbito que está bajo maldición por la desobediencia, hay cierta legalidad como para que algo espiritual pueda introducirse o entrometerse con eso, acoplarse a eso, cerrar el riesgo. Por eso es que el Señor hace esa diferenciación entre hijos de Dios e hijos del diablo, porque el propio diablo tiene su propia genética, que es lo que vamos a ver ahora. Así es que, bueno, todo este diseño de esta reproducción espiritual, genética, dentro, y deba de ser dentro de lo que es la esencia de Dios mismo. Fíjense qué importante es esto. La genética de Dios, de esto que he mencionado yo, de la descendencia única de Dios, tiene que generarse, tiene que dar origen dentro de la mismísima esencia del Dios vivo. ¿Cuál es esa esencia del Dios vivo? Y la Biblia sí lo dice, de que Dios es amor. ¿Sí? Del amor ágape, o agape, como se pronuncia en el griego correctamente, agape. Y el amor agape, que es la esencia del Dios único, es lo que hace que en una relación bajo ese ámbito de esencia del Dios vivo, esta genética pueda confirmarse a través de una generación del nacimiento de un hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo, por ejemplo, por ahí dice que estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo?
Bueno, uno luego tiene la idea de que parece ser que andamos volando como angelitos en las nubes antes de nacer acá. O sea, que nos pescara la cigüeña y nos llevara y nos azotara ahí. Uno tiene ideas así preconcebidas, míticas, ¿no? Como le llaman leyendas urbanas, mal hechas. Y bueno, es de risa. No, lo que pasa es que acuérdense que mundo en la escritura habla de sistemas, sistema del mundo, de los sistemas terrenales, de lo que ustedes quieren. Y la predestinación es que en el momento antes de que el Señor ponga espíritu en nosotros, al momento en que nacemos, en ese lapso somos destinados a algo después que nacemos. Ahí es donde está la predestinación, antes de que nazcamos, después de ser concebidos. En la visitación que tiene la gracia del Señor ante un embrión, cuando se ven a ambos, sí, cuando hay esa presencia tan íntima, ahí es cuando está la predestinación de cada uno de nosotros antes de nacer en los sistemas del mundo. ¿Sí? Por eso es que ustedes pueden leer del profeta Jeremías, del profeta Isaías, que dice: yo te conocí desde el vientre de tu madre, desde el vientre de tu madre yo te escogí. Y haya recibido el Espíritu Santo Juan el Bautista, asignándole ya un ministerio profético desde el vientre de su madre Elizabeth. Ahí es la predestinación. ¿Está bien? ¿Ok? Todo con un propósito. Que esto va a ser muy importante al módulo que sigue, de la procreación y embarazo. Ahí vamos a volver a retomar este punto, ¿sí? De lo importantísimo que es de ministrar a los bebés antes de nacer. ¿Ah? Sí, claro. Yo, no sé si está bien, ¿no? Pero pienso, creo que Dios nos toma, Sí, ¿sí? Nos forma y habla sobre nuestra vida. así es. Pero el problema que tenemos es que cuando nosotros nacemos no sabemos lo que Dios habló. No, porque no es consciente. Entonces es como que una vez, hace mucho predicó el apóstol, como que Cristo tuvo que digamos, en intimidad con el Padre, recordar para lo que Él estaba en la tierra. Sí. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Sí. En intimidad con Dios, poder tener la revelación, esa luz que es. viene de Dios, para saber para qué nacimos. Sí. Porque Él nos envió con un propósito. Definitivamente. Desde antes de la fundación del mundo. Sí. El problema es cuando nosotros nacemos, no lo sabemos, no No. lo conocemos. Sin embargo, el Señor que está en nuestro futuro inmediato sí lo sabe. Y Él sabe de qué podemos, de qué capacidades tenemos, de qué podemos hacer, qué capacidades tenemos. Y estando en nuestro futuro, en nuestra propia experiencia y vida, Él dice: este es para esto. Entonces, en el momento del engendramiento, en ese estado embrionario antes del nacimiento, por haber estado el Señor ya presente en nuestro futuro, ya Él ya nos determina, ya tenemos el llamado y nos predestina para el llamado al que vamos a nacer. Qué buenísimo, ¿no? Es perfecto eso. Un plan perfecto. Ahora, claro que está de por medio el libre albedrío, que ese es el gran dilema y el gran problema del ser humano, la decisión de creer o no creer. Bueno, bien, seguimos aquí entonces, todo este ámbito de amor en el que somos concebidos, que si fue dentro de la esencia del Dios verdadero, a través de qué, cómo lo podemos saber que esto ocurre cuando recibimos la bendición del ministro de Dios, en el mismo acto de la
de la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Y en ese momento, en la declaración por medio del Espíritu Santo a través de un ministro del Señor, ahí en ese mismo momento se está generando en ese ámbito del Dios verdadero, de esa esencia de un Dios que es amor, ese momento de unión, de intimidad con un hombre y una mujer. Si no es así y es fuera de la esencia del Dios verdadero, simplemente fue una unión intelectual y un acercamiento físico, pero no espiritual. O puede ser espiritual, sí. Cuando Pablo habla acerca del yugo desigual, ahí pasan cosas muy fuertes en el ámbito espiritual, que ya se ha hablado en los módulos anteriores. Bueno, ahora cuando viene esta convivencia mutua y reconocemos esta configuración matrimonial, que no hay otra manera de hacerlo, lo único más cercano que eso es lo que también va a marcar la diferencia. Miren, lo podemos ver, un ejemplo claro, que lo vamos a estudiar muy bien, por eso no les voy a decir mucho, porque en el próximo módulo lo vamos a estudiar, que es el caso del profeta Samuel, o el caso de Juan el Bautista, ambos profetas, de cómo ellos recibieron en la plenitud del embarazo de sus madres, reciben un toque por la presencia del Espíritu Santo en ellos y en las madres, ¿sí? A diferencia del mayor número de gentes en las cuales la mamá no tiene la experiencia del nuevo nacimiento, ni el papá no tiene la experiencia del nuevo nacimiento, tienen espíritu, son creyentes intelectuales solamente, si es que lo son, acercamiento físico también, lo tienen, y el nacimiento de sus hijos va a ser con espíritu, claro que sí, y nacerán preparados o no para ser creyentes intelectuales, que finalmente son, desde la perspectiva espiritual, son incrédulos. ¿Me explico? Pero cuando hay la interacción de una madre y de un padre, en el cual hay plenitud del Espíritu Santo en ambos, ya viene una estimulación que la vamos a estudiar en el próximo módulo y cómo ocurre en el nacimiento de los hijos de Dios. Ya es cuando vienen muchas cosas. Cuando es un nacimiento de creyentes intelectuales y llega el momento de que por la predicación del Evangelio recibimos a Cristo consciente y voluntariamente y cambia nuestra genética por la experiencia del nuevo nacimiento, es cuando nos recordamos de las cosas antiguas y es cuando vienen a la memoria las sendas antiguas de las que habla el profeta. Es cuando recordamos de la peña, de la cantera de donde hemos sido extraídos. Es cuando viene la revelación del Espíritu Santo, lo que ancestralmente nos haya ocurrido. Y si el Espíritu Santo nos lo muestra, aún podremos tener la revelación de lo que ancestralmente ocurrió con nosotros, si es necesario que se dé. Es contrario a lo que se cree, generalmente se dice que nadie nace creyente, nadie nace. Así es. Usted está explicando que no es tan así. No es tan así. Se requiere. Hay casos donde Así es. hay nacimientos ya del Hijo de Dios completo. Sí. Pero vamos a ver, estudiarlo bien. Por eso no les digo más, porque eso lo vamos a entender perfectamente en el próximo módulo. Cómo es toda la cuestión genética, cómo es todo el desenvolvimiento, cómo interacciona con el Espíritu Santo, y lo podemos probar científicamente si quieren. La tesis de mi maestría la hice en base a ese punto. Porque eso sería el plan original de Dios, Que así debía ser en un principio. claro, así debía ser. Sí. Que los nacidos
ya sean íntegramente hijos de Dios, con el Espíritu Santo, o sea, un solo nacimiento, el natural y el espiritual a la vez. Sí. Nada más. Claro, es que no hay necesidad de más. Había que tomar una decisión. No, vendría de manera natural, por sí sola. Que finalmente, cuando venga cielos nuevos, tierra nueva, es decir, reorganización de la materia, que va a ser quitada el funcionamiento de la tercera ley de la termodinámica, de la desorganización de la materia, va a ser quitada y quede con solamente transformación de la genética cada vez a mayor organización. Entonces, van a venir por sí solo las cuestiones del espíritu. Hasta entonces. Sígueme. En eso no tiene algo que ver cuando explicaba que los padres tenían que orar desde que saben que la mujer está embarazada, plantando una semilla de bendición y demás, y enseñándoles de chicos. Sí. Así es. Bueno, ¿vamos bien? Dice después, a lo más que vamos a llegar nosotros, en el caso de ser y nacer como creyentes intelectuales, que no participamos de esa genética desde el vientre de nuestras madres, tenemos una buena noticia cuando somos adoptados como hijos del Padre, del Dios Altísimo. ¿Sí? Que finalmente está disponible toda la infraestructura genética, toda la estructura anatómica lista para ser seres espirituales, pero se necesita la implantación de lo genético en nosotros. Pero por no venir desde el vientre de nuestras madres, en esto que ya hablé yo de cómo interviene el Señor desde el embarazo y el engendramiento, no tenemos problema, porque entonces es cuando somos adoptados, de lo cual habla Pablo en Romanos cuando dice que somos adoptados. Cuando se menciona, podemos decir Abba Padre, Papito, y que somos adoptados. Ahí es cuando somos el injerto en el árbol de olivo, ¿sí?, del cual también habla Pablo en la carta a los Romanos, y que somos injertados, y ya al ser injertados dentro de un árbol, ya participamos del mismo ADN que circula en el propio árbol. ¿Me explico? Que eso se logra a través del injerto, a través del nuevo nacimiento, para quien no nació de cuna cristiana. ¿Bien? Bueno, ahora, sí. Cuando necesitan Jesús la Biblia son ramas, hablando del injerto. Ajá. Sí. A ver, ciertamente yo soy la vid y ustedes son ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. así es, claro. Ahora, no se refiere tanto al hacer obras, claro que no lo va a poder hacer, pero no se refiere en esencia a las obras. Ahí se refiere la esencia de pertenecer al mismo cuerpo, a que circule la misma sangre, la misma nutrición, los mismos pensamientos, toda la esencia. A eso se refiere. Y cuando habla de llevar fruto, Sí. ¿qué tipo de fruto? ¿Habla del fruto en nuestra vida? Las obras justas de los santos, las acciones justas de los santos, que se hacen a través del fruto del Espíritu Santo, y que las acciones justas de los santos son las vestiduras que tendremos puestas en las bodas del Cordero. Esas son. Bueno, ahora, se perdió el objetivo y se pervirtió con la salida y la desobediencia de Adán y Eva. Vino una naturaleza corrupta, y sin la presencia del Dios vivo se extraviaron los hombres. Empezó a haber una declive y una involución espiritual. Es decir, que todo lo que se refiere al orden espiritual que Dios había implantado como diseño desde el principio, empezó a involucionar. Y el hombre empezó a hacer cosas terribles, tremendas,
como para empezar a ver en la materia la divinidad. Empezó a ver en lo creado, a conferirle poder y autoridad espiritual, siendo que eso no debía ser así. Y esto, ¿desde cuándo se originó? ¿Se acuerdan ustedes? No sé si ya se los había dicho, pero si no, lo repasamos, o si no se los digo por primera vez. ¿Se acuerdan que en una ocasión el Señor Jesucristo menciona que el diablo es padre de mentira? ¿Sí? Ya se los había dicho. ¿Qué se necesita para ser padre? Tener hijos, engendrar, ¿verdad? ¿Y cuándo es que el diablo se hizo padre? La cuestión es que, por ser una cuestión que se da en el ámbito espiritual, se requería de un acontecimiento de tipo espiritual, porque así como fue concebido en un ámbito del espiritual el Señor Jesucristo, y haya concebido una virgen, ¿sí? El diablo, sabiendo que podía haber eso mismo, es que él busca, aún desde el principio en el huerto del Edén, busca concebir a un hijo en la dimensión de lo material, de lo ya creado. Y él en el huerto del Edén está buscando la oportunidad y dice: tengo que concebir algo espiritual, pero necesito un receptáculo, necesito un recipiente donde pueden implantar mi semilla. Y por eso cuando llega y se presenta con Eva y la seduce, es una seducción, extravía sus sentidos y empieza a hablar con ella, y ella empieza a escucharla, y él empieza a decirle medias verdades, cuando le dice: con que Dios les ha dicho no coman de todos los árboles del huerto, hasta ahí se queda con una media verdad, y se queda la expectativa a ver qué le responde la mujer. Y la mujer le responde, y cuando empieza a responderle la mujer, dice: sí, y nos dijo que no comiéramos de todo árbol del huerto porque moriríamos. Pero ella dice algo más: y que no le tocáramos. Dios nunca les dijo que no tocaran el fruto del árbol de las ciencias de bien y del mal. Y como ella dice una mentira, hace a Dios mentiroso cuando ella dice esa mentira. Y como es algo espiritual, porque está yéndose a una orden de Dios, eso lo convierte totalmente en algo espiritual. Entonces ahí está el punto. Ahí yo puedo concebir. Por cuanto ella concibió mentira, ese es mi hijo. Y la mentira es el hijo del diablo. Por eso se le llama el padre de la mentira. ¿Okay? Y ahí empieza la genética de los hijos del diablo. Ahí es. Y ahí es donde se divide. Y no fue por causa más que por la decisión de Eva, que fue seducida y fue engañada. ¿Sí? Y toda esa cadena, esa sucesión, se iba a empezar a dar en toda la genética que vendría después. Y por eso el Señor ahí, desde cuando tiene enfrente hasta la serpiente, le dice: tu descendencia, tu simiente, peleará, contenderá contra la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, en el talón, pero la simiente de ella te aplastará la cabeza, es decir, te quitará la autoridad. Y ahí empieza todo ya echa a andar ya el Señor todo el plan de la redención. Y el hombre que no tiene esta situación de revelación, que ya es echado fuera, ya nació la mentira,
todo lo que va a hacer el diablo, todo lo que va a hacer que el hombre haga, diga y piense va a ser una mentira. Principalmente lo que más interés tenía es que él fuese adorado como Dios. Y él trata de hacerse Dios, porque por eso es el Dios de esta tierra, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Es una mentira. Entonces, para que, como él tiene una intrusión dentro del ámbito de lo material, tiene que fabricarse dioses materiales, a los cuales sacrificarle algo espiritual a la materia, y que no pasa de ahí, de que es algo espiritual que queda dentro del mismo ámbito de lo material, que no va a subir a la presencia del Señor porque está dentro de lo que es pura mentira, y nace la idolatría. Y el hombre empieza a hacer cosas terribles, realmente tremendas y feas. ¿Qué cosas llega a ser el hombre y qué va a ser capaz de hacerlo, de llevar a esto? Estaba muy interesado en la descendencia de León, de la descendencia del Dios único. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? De que en todo lo posible, la descendencia del Dios único sea exterminada, sea destruida, sea acabada. Y empieza a hacer toda una serie de estrategias con tal de que la descendencia del Dios único no se origine. Yo creo que lo peor de todo es que lo hace irresponsable, porque cuando, digamos, Dios le pregunta a Adán, él le dice, la mujer que me diste, Sí. o sea, no se hace cargo. Y después en Caín y Abel, soy yo guarda de mi hermano. O sea, creo que el peor daño es que no nos hacemos responsables. Es como que siempre la culpa la tiene otra persona, siempre la culpa se la delegamos, nunca soy yo. Entonces creo que lo peor que, digamos, en el daño que terminamos siendo es eso, el echarle la culpa al otro. Nunca soy yo, siempre la culpa la tiene el otro. Digamos, en el sistema educativo pasa mucho. El docente le echa la culpa a los padres, porque los padres no hacen la tarea, y es una el niño que vos sos responsable en el aula, y vos tenés que saber que él tiene que aprender ahí en el aula. Entonces vos siempre, cuando alguien tiene la culpa, no sé, ahora lo derivan al psicólogo, lo derivan acá. Porque es lo más cómodo. Exactamente. Entonces esta cosa de la culpa la tiene alguien fuera de mí, que yo no tengo nada para hacer. ¿Qué dijo Adán cuando es confrontado por el Señor? La mujer que me dice por compañera, la mujer que me dice, ay, mira el regalito, entonces no valió la pena. No, pues es diabólico, el menosprecio a la mujer es del diablo, totalmente diabólico. Y en Caín y Abel, soy yo guarda de mi hermano. Así es, puros reclamos. Sí, Belén. Que en sí, llevando a los pecados, el alcohol y todo lo demás, todo empieza por una mentira. Todo. Yo siempre hablo con las chicas que llego y eso, que el problema no es el pecado en sí, sino el mentirte a vos misma de que no vas a caer. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿El pecado o la mentira en sí? Ponele, el salir a bailar o el mentirte a vos. Claro. ¿Qué disyuntiva tomar? Que todo comienza con la mentira. Claro. Y por eso la honestidad, que es una virtud, debe ser practicada. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hasta dónde ves que pudo haber sido y cómo viene la desviación con estas estrategias? Bueno, vemos el ejemplo del Génesis 19, con todo lo que ocurrió ahí, históricamente, bíblicamente hablando, hasta el Génesis capítulo 19, de la historia de Lot en Sodoma y Gomorra, que finalmente una nación puede llegar a ser extinguida por el abatimiento de la natalidad. ¿Sí? ¿Qué está pasando hoy en algunos países? En donde el índice de la natalidad cada vez decrece más y más y más y más. Es lo que expuso una senadora en el Parlamento acá en Argentina.
de una advertencia muy puntual, muy seria, muy directa ante los senadores de acá de la República, que les dijo: tengan cuidado, no pasen por lo que nosotros estamos pasando en Francia, de que el índice de natalidad ha decrecido tremendamente, que ya llegó al nivel crítico, donde ya no va a haber gente de nacimiento nativa francesa, sino extranjeros. ¿Y qué tipo de extranjeros? Y eso está ocurriendo en España, por todas esas estrategias. Pero la cuestión está en que el que vaya decreciendo el nacimiento de la simiente del Dios único y verdadero hasta el día de hoy. En los tiempos antiguos esto se dio de una forma muy fuerte, muy tremenda, y hubo advertencias muy puntuales de parte de esto. El mismo Señor a través de los profetas lo advirtió al pueblo de Israel una y otra vez, y Él usa una terminología sexualizada acerca de la adoración a ídolos, etcétera, de darle un valor espiritual a algo hecho con las manos de los hombres. Miren, en Jeremías capítulo 3 versículo 2, eso sí la tienen en sus manuales. En Jeremías capítulo 3 versículo 2 dice de esta forma, haciendo una muy clara advertencia: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas, ¿qué dice?, prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Prostitución, fornicación, maldad. Y no está hablando de un comercio carnal, no está hablando de eso, está hablando de algo espiritual. Y constantemente ustedes lo van a encontrar muchísimo, hay muchos versículos que hablan acerca de la prostitución espiritual. Y la prostitución espiritual es ser infiel con el Señor para tener amoríos con un ente espiritual que no es Dios. Y esta prostitución espiritual se va a dar a lo largo de la historia de la humanidad una y otra vez, y el producto de esos amoríos tenía que ser sacrificados, tenía que rendírsele sacrificios humanos a esos bebés que fueron concebidos, que tuvieron este encuentro con la gracia en el vientre de sus madres. Pero antes de que viniese en ellos la revelación del Dios único, tenía que terminarse con su vida. Por eso aquí lo tienen también ustedes en el Levítico 18, que es todo el capítulo 18 del Levítico, es todo un manual de conducta sexual que le dio el Señor al pueblo de Israel. Y todos los versículos desde el número 1 hasta el versículo 19 habla de que no observes, no veas. La desnudez en este caso va dirigido a los hombres. No veas la desnudez de la mujer, cualquiera que sea la circunstancia. Recuerden, desnudez en el hebreo significa ver con morbo los genitales del prójimo. Eso significa desnudez, como en el contexto, como está escrito en Levítico 18. No verás con morbosidad los genitales de tu prójimo, en la pornografía. Y en el versículo 20, dice así: cambia de circunstancia. Hay una progresión tremenda, porque en el 20 dice, del Levítico 18, dice además, o sea, aparte de todo lo que ya te he dicho, viene esto: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Es decir, que contaminación
entendiendo lo que significa, es mancharse, salpicándose de la esencia de alguien. Si alguien escupe a alguien y cae la saliva, te contaminó, porque cayó algo de la esencia de esa persona y está sobre ti. ¿Me explico? A eso se refiere, ese tipo de contaminación. Pero el versículo 21 dice algo que parece que está fuera de contexto, donde dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Por qué se mete aquí lo de de fuego a Moloc? ¿Y a qué se refiere? Aquí no había necesidad de que se diera una explicación, porque ellos, los israelitas, conocían muy bien toda esa historia, sabían de qué se trataba. Y aquí dice: la consecuencia de que haya una contaminación por una relación sexual fuera de la esencia del amor del Dios único, o sea, un acercamiento intelectual y corporal nada más, pero que espiritualmente va a tener también consecuencias. Esto espiritual no debía de trascender a las esferas celestiales del Señor con ese niño que naciera, sino que ese niño tenía que ser cortado de su existencia para no tener una relación espiritual con el Dios único verdadero. Tenía que ser sacrificado. Nada más el sacrificio brutal en sí, sino que tenía que ser quitar esa vida, porque entre ellos podía haber nacido un profeta que hablara de las intenciones del Dios único y verdadero. ¿Se dan cuenta? O sea, es una estrategia de tipo espiritual. Y bueno, cuando leemos acá: y no des por fuego tuyo para ofrecerlo, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Después dice el 22: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. 23: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal, para ayuntarse con él es perversión. O sea, sigue diciendo una y otra vez de conductas sexuales, pero dentro de esto está este punto, que era acabar con la vida de los bebés recién nacidos. No era en sí el que fuera un ídolo, cabeza de toro y cuerpo de hombre. No era en sí la música, los rituales, el sacerdocio, las sacerdotisas, que eran prostitutas sagradas. No era tanto eso. La intención siempre ha sido ir en contra de la simiente de Dios. ¿Por qué? Porque entre alguno de todas esas mujeres que ofrecían a sus hijos podría nacer el Redentor en mundo. Por eso es que el Señor fue muy específico en elegir al pueblo, el lugar, el tiempo y el momento. Y aún así, a pesar de eso, hubo muchas situaciones que intentó Satanás mismo de acabar con la vida del Señor Jesús. Aún antes de nacer. Aún antes de nacer. El peligro de María de ser apedreada. El peligro de María que cuando estaba por dar a luz, dice, a luz en el desierto, y pudiese morir ahí el Señor Jesús. De las acechanzas del ejército de Herodes, cuando mandan a matar a los niños, del viaje que tuvieron que hacer con el bebé, bueno, ya no era un bebito, tenía ya más edad, de su viaje al desierto hasta Egipto y quedarse a vivir en el desierto y después ya regresar, pero ya llegando a una infancia ya se perdió toda esa posibilidad, aunque vendrían después ya otras cosas, pero yo me refiero a la infancia del Señor Jesucristo. O sea, Él pasó por todos esos peligros, todas esas situaciones que a toda costa quería el diablo, Satanás, evitar el nacimiento del Redentor.
Toda la persecución sobre el pueblo judío. Toda esa persecución, así era, todo contra una sola persona. Logró preservar a la tribu de Judá. Toda la historia, todo lo que hubo, de todos los pactos y todo, fue para que naciera esa persona. El diablo sabía el plan de Dios. Dios se lo dijo cuando le dice tu simiente y la simiente de ella. Desde ahí el diablo ya supo, hablas de simiente y yo ya soy padre, y Dios se lo confirma, tu simiente, porque ya había engendrado la mentira. Entonces dice, ok, la simiente que venga, yo voy en una de esas, yo tengo que encontrar por dónde. Y por eso viene tanta cosa en contra desde el pueblo hebreo, y bueno, toda la historia, pero era para encontrar una simiente, y fue la del Señor Jesús. Muy bien, ¿vamos bien? Sí. Bueno, terminamos con esto, que hoy vamos a terminar un poco más temprano. Dice, ya habiendo leído esto, con todo lo que está aquí en el Levítico 18, vemos aún cómo siempre la atención estuvo dirigida hacia la infancia, hacia los niños, pero la consigna de las tinieblas era precisamente terminar con la descendencia del Padre. Y cuando el matrimonio comprende y entiende bien que el matrimonio es la manera y digamos la tecnología que el Señor ha manejado para que se siga dando la descendencia del Dios único, porque ¿quién es el que habita en nosotros? Cristo. Sigue habiendo nacimiento de esa descendencia, porque esos somos hijos de Dios. Sigue teniendo interés de que no hay, aunque ya no se puede evitar, el Mesías ya nació, ya todo, ya, okay, ya, y además sabe que está derrotada y todo, pero que trata de disuadir a cumplir la voluntad del Mesías a través de todo lo que está haciendo hoy el enemigo contra los mismos hijos de Dios. ¿Okay? Bueno, ¿preguntas? ¿No quedan dudas? Lean sus manuales. Continuaremos después. Muy bien. Bueno, nos despedimos con los alumnos en línea. Gracias por escucharnos y iremos a la segunda parte de esta materia. Nos esperamos de profesión y embarazo. Y la sexualidad de la Biblia, como les anuncié, veremos la educación sexual infantil. Cómo educar a nuestros niños dentro de un ámbito espiritual con respecto a la sexualidad. Y va a ser abierto, ¿sí? O sea, lo vamos a hacer acá, pero va a ser abierto. Aparte de ustedes, va a haber inscripciones abiertas temporales. Les explicaremos cómo va a ser para que puedan invitar gente, ¿sí? Oportunamente. ¿Sí? Muy bien, que Dios les bendiga. Nos vemos.